No, ahí está. Bueno, vamos a empezar entonces con renta de la tierra. Este tema es bastante, como les dije, es un tema bastante interesante desde lo teórico, pero aparte importante porque van a ver que tiene algunas aplicaciones concretas desde lo teórico, pero además aplicaciones desde lo práctico para cuestiones muy agropecuarias como es la estimación de arrendamiento y otras formas de alquileres, pero además nos va a permitir entender algunas cuestiones vinculadas a la estimación del valor de la tierra por productividad. Entonces, a través de los arrendamientos podemos sacar el valor de la tierra y a través del valor de la tierra el valor de la renta o viceversa, digamos. Tiene varios grados de intercambiabilidad la cuestión, lo cual es interesante. Pero además nos va a sentar las bases para después por eso hacer estimaciones de diversa índole, vinculadas más que nada al valor de la tierra, y que lo van a volver a trabajar eso cuando trabajen en gestión de proyectos, cuando tengan que hacer matrices multicriterios, van a volver sobre esto, ¿sí? Son todos elementos que se vuelven. Y después hay una cuestión que es interesante que en gran medida permite entender la explicación económica de varios procesos socioeconómicos, económico-políticos que ocurren en el agro en Argentina. Es interesante. Y a nivel internacional también van a ver. Tiene que ver con cuestiones geopolíticas. Bueno, esta otra cosa más, perdón. El PDF de la presentación después se los mando también. Cuando termine la clase les mando los links y el PowerPoint así ya les queda. Así que generalmente no los damos, pero en este contexto toda, nos imaginamos toda ayuda que les podamos dar o empujoncito. Sí, así que bueno, tómenlo como que esto lo van a tener. Es de nuestro interés, generalmente, cuando hacemos algún análisis económico, evaluar la distribución del ingreso, ¿sí? Como más que nada lo que nos interesa es cómo se distribuyen o cómo se remuneran los factores de producción. Acuérdense que tenemos 3 factores de producción: tierra, trabajo y capital, ¿sí? A la tierra le corresponde como remuneración la renta, al trabajo el salario y al capital el interés, ¿sí? Ahora, vamos a ver que hay diferentes escuelas, grandes corrientes económicas, y hay una cuestión que es particular que tiene que ver cómo encasillan a la tierra. Si la tierra tiene un rango distintivo propio o si la tierra queda subsumida adentro del capital, se forma parte de una esfera más del capital, cosa que parecería una elucubración teórica, pero que tiene implicancias concretas a la hora de pensar el desarrollo y el desarrollo nacional. Dentro de la economía agraria, entonces, la tierra es un factor fundamental para el mundo agrario, para la producción de alimentos o de producción de orígenes agropecuarios, pero tiene algunas particularidades la tierra que la diferencian del resto de los factores de producción. Por eso la vamos a diferenciar. Y vamos a volver a la mirada de los clásicos, pero vamos a trabajar sobre los clásicos y vamos a ver que tiene algunas particularidades que la diferencian del resto de los factores de producción. Estas son típicas preguntas aparte de parcial o de examen final, además. ¿Cuál? Nómbreme las propiedades de la tierra. ¿Cuáles son estas propiedades? La primera es la duración ilimitada de la tierra. Esto es, ¿se acuerdan cuando clasificamos la tierra que siempre la utilizamos el valor a nuevo? Entonces, implica que con un manejo racional, razonable, la tierra no tiene por qué perder su valor, tiene una vida útil ilimitada. Piénsenlo si quieren de cierta manera. Cualquier otro elemento de producción o cualquier elemento de la cuenta capital, aunque no lo use, va a ir perdiendo su valor, se va a ir depreciando. Una casa, un alambrado, un camino, lo que fuera, ¿sí? Mientras que la tierra, piensen, hagan el ejercicio mental de decir, bueno, yo llego, la alambro, no hago nada, y esa tierra, salvo que se me inunde y se me aparezca una laguna o le caiga un meteorito, alguna cosa así, por una cuestión económica o proceso biológico, etcétera, puede ir aumentando el valor, pero no va a perder su valor, ¿sí? O por lo menos no va a perder su capacidad potencial de producción. Con lo cual, importante, tiene duración ilimitada. La otra característica es que es no uniforme. ¿Qué significa que es no uniforme? Que la tierra tiene calidades
heterogéneas. Es que significa que tenga calidades heterogéneas. Hay tierras de mejor calidad, tierras de peor calidad, tierras más cercanas a los puertos, tierras más lejanas a los puertos o a los puntos de comercialización en las ciudades. Con lo cual, no toda la tierra es igual, ¿sí? No puedo hacer toda tierra igualita porque no puedo hacer tierra. Que eso es lo que nos sigue, que es que no es reproducible a voluntad. Yo tengo un stock limitado de tierra de X calidad. Si yo quisiera producir y utilizo determinadas tierras de la mejor calidad, llega un punto que se agotan estas tierras y no puedo sacar más tierra, salvo en esquemas como la hidroponía, etcétera, porque no estoy trabajando con tierra. La tierra como proceso evolutivo de miles, millones de años no me permite generar más tierra que la que tenemos. ¿Sí? Tenemos un stock limitado de tierra. Y esto también nos lleva a que es no transferible. ¿Qué significa no transferible? Que no la puedo llevar de un lado a otro. Yo tengo una tierra bárbara a 2000 kilómetros del puerto más cercano y, no la, y las tierras cercanas al puerto son malas, bueno, es lo que hay. No puedo mover la tierra de un lado a otro, ¿sí? Y por último, esas son como las características propias de la tierra. Duración ilimitada, no uniforme, no transferible y no reproducible a voluntad. Ahora, existe otra propiedad más, que es una característica que no es excluyente solo de la tierra, que tiene que ver con los regímenes donde existe el concepto de propiedad privada. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que existe lo que se llama el monopolio de la apropiación. O dicho de otra manera, cada bien o objeto ¿sí? tiene un solo dueño o una sola dueña. Entonces, es un elemento de la tierra susceptible de ser apropiada, si la delimitación es la propiedad privada, y es un solo dueño. Y el hecho de que exista el concepto o el proceso de apropiación implica que es susceptible de ciertos fenómenos económicos que vamos a trabajar en un ratito, pero que no son excluyentes solamente de la tierra, eso es importante. Les estábamos charlando recién, entonces, cómo se retribuyen los factores de producción, tierra, capital, trabajo, con el salario, el interés y la renta, ¿sí? Estudiar la renta entonces implica analizar cómo se genera esa retribución, ¿sí? Cómo se distribuyen los medios de producción y cómo son los ingresos finalmente. Atrás de eso, claramente está, una cosa son los procesos de generación de la riqueza y otra cómo se distribuyen. Son dos esferas que no son equivalentes, no son similares, o no son similares. Una no lleva a la otra de manera mecánica. Nosotros nos vamos a centrar en dos grandes escuelas, principalmente en la clásica, pero también vamos a trabajar con la escuela neoclásica. ¿Sí? Acá estamos. Vamos a ver entonces la primera gran escuela, que son los clásicos. ¿Por qué se los llamaba así a estos autores? Vamos a ver quiénes son. Los clásicos se los llamaban así porque consideran que la sociedad no es más que un conjunto de clases sociales, o que la riqueza, mejor dicho, existe en una sociedad una economía, y que esa economía va a estar determinada por los medios de producción, ¿sí? Con lo cual, estos autores se podrían asociar a cada factor de producción con una clase social, o dicho de otra manera, cada clase social se puede asociar al menos con un medio de producción y recibir retribución por el mismo. Entonces, los clásicos trabajaban lo que es la economía política, que era el objetivo, era estudiar y analizar cómo se generaba la riqueza y cómo se distribuía al interior de la misma. Ese era su objetivo analítico, con un objetivo aparte claramente ubicado, inserto en su tiempo, ¿sí? Son siempre para analizar cualquier teoría económica u otro tipo de teoría hay que analizar al pensador y a la teoría, más en la economía, en las ciencias sociales, en el tiempo social en el cual se desenvolvieron y a quién es representado y por qué se generó eso. ¿Sí? Pensemos que los clásicos, Smith, Ricardo Marx, surgen en un lugar determinado, en Inglaterra, ¿sí? en todo el proceso de la revolución industrial, entre la primera y la segunda, entre los albores de la revolución industrial y ya avanzada el proceso, en el caso de Marx. Y entonces lo que hacen es, por un lado, describir, sus descripciones son finalmente la descripción de la sociedad, una foto de la sociedad inglesa de ese momento, ¿sí?
que se lo llama también un modelo social ideal en ese momento porque eran las formas puras de desarrollo social para ese momento, ¿sí? Y que tenía que ver también con el epicentro de los procesos económicos, ¿sí? Donde estaba ocurriendo la revolución industrial y donde el imperio se estaba expandiendo en una magnitud fenomenal. Estos autores lo que nos dicen que se puede asociar al menos con cada factor de producción una clase social. ¿Qué es una clase? Bueno, eso nos llevaría a otro seminario, pero podríamos decir que es conjunto de personas que comparten ciertos criterios comunes y que desde lo estructural, es decir, desde los medios de producción, desde lo físico, pero también desde la subjetividad, ¿sí? Con la cuestión de conciencia, subjetividad, de ideología, etcétera. Explícita o no implícita, pero que hay algunas que hay un suerte de hilo conductor, enhebrador en la sociedad. ¿Qué nos dice? Bueno, para la sociedad inglesa había, dicen ustedes, se había pasado la caída del feudalismo, tres clases sociales. Las clases sociales eran, podemos decir, los terratenientes que tenían la tierra, eran los dueños de la tierra, ¿sí? Los antiguos lords, caballeros y de la monarquía que aún hoy en Inglaterra siguen poseyendo la tierra. Esto implicaba que no intervenían en el proceso productivo, simplemente eran los dueños de la tierra. ¿Sí? Entonces recibían una renta. Puede servir como ejemplo para visualizar, piensen ustedes en las películas inglesas de época, Sensatez y Sentimiento, ese tipo de películas, que hacían con la riqueza, pues bien, tenían ingresos, lo gastaban o lo dispensaban gastos suntuarios, grandes casas, casas de zorros, etcétera, pero no intervenían en el proceso productivo. Después tenemos los capitalistas. ¿Qué eran los capitalistas? Eran el emergente de todo el proceso de descomposición de la Edad Media, ¿sí? Y de los burgos, etcétera, que poseían capital, ¿sí? Lo que hacían era poseer capital que lo invertían en algún proceso productivo y a partir de eso generaban su retribución, que era la ganancia, ¿sí? Y por último tenemos los proletarios. Los trabajadores, se los llama proletarios, se los llamaba proletarios porque su único medio de producción es su propia fuerza. Se los llamaba proletario porque tenían muchas veces familias numerosas, ¿sí? Piensen ustedes en las condiciones extremas de trabajo de esa Inglaterra, con condiciones de explotación muy marcadas, y su única fuente de supervivencia era a través del salario. No poseían otro factor de producción. Y esto era como muy marcado. Terratenientes, capitalistas y proletarios. Los clásicos hacen su análisis centrado en los costos de producción, ¿sí? Y donde la distribución va a determinar el tipo de cambio. Ahí aparece otra cuestión que tiene que ver con la discusión de qué es el valor de las cosas. Un análisis o una discusión que es más que interesante. Fíjense que ahí lo que ellos dicen es, las cosas tienen valor porque tienen trabajo humano encima, y trabajo socialmente útil. Entonces diferencian entre el valor de mercado, ¿sí? Y el valor de uso y el valor de cambio. Esto de, hay un valor que está dado por la utilidad que le brinda un objeto o un servicio a los humanos y otro lo que efectivamente pagamos. Eventualmente el valor de las cosas valen, o las cosas valen porque tienen trabajo humano encima, ¿sí? Hubo trabajo que lo transformó, etcétera. Mientras que, mientras que los neoclásicos, ¿sí? Estamos hablando en los clásicos, ahora vamos a volver en el tiempo, con los clásicos, estamos hablando del 1800, 1800, si quieren, finales de 1700, hasta, bueno, Marx muere en 1883, si no me equivoco. Esa es más o menos la ventana de tiempo, 100 años intensos, 100 años a todo ritmo. Ya a final de los 1800, principios de 1900, aparecen otros autores que vamos a llamar neoclásicos o marginalistas, que lo que nos dicen es que en realidad la sociedad puede llegar a tener clases, pero que eso no es importante. La sociedad no presenta conductas de clases, sino que lo que hay es lo que se llama el enfoque atomístico. Lo que hay son un conjunto de individuos, ¿sí? Que acuden a distintos mercados y que el comportamiento es similar o equivalente para todos y todas,
cuando acudimos al mercado. Eventualmente, la conducta de una sociedad se manifiesta a través de los mercados, ¿sí? Se los llaman marginalistas porque son los que llevaron a un grado mayor de profundidad los análisis económicos o los análisis matemáticos dentro del mundo económico, ¿sí? Esta cuestión de el auge de las ciencias exactas. Se los llaman marginalistas porque también muchos de ellos, podemos hablar de Leon Walras, por ejemplo, ahora vamos a hablar de otros autores en un momento, son los parte de los que desarrollan el cálculo infinitesimal, que lo trasladan entonces al análisis económico, el análisis microeconómico, ¿sí? Que lo que nos dice es que no existe esta diferencia entre el valor de uso o valor de cambio, sino que existe un solo valor que es el precio. Que el precio no es más que la manifestación de las preferencias reveladas de los consumidores, ¿sí? Y entonces el precio al encontrar el punto de equilibrio, indica cuál es el valor que le asigna una sociedad al nuevo producto, con una cantidad X, ¿sí? Entonces, lo que nos dicen es que la renta no se refiere a un factor de producción o a un grupo social, sino que la renta es la ganancia por encima de la normal u ordinaria, es una ganancia extraordinaria, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que cualquier bien que tenga una oferta más escasa que su demanda va a ser susceptible de generar ganancia extraordinaria o renta. Sin embargo, hasta acá venimos más o menos. Sin embargo, vamos a empezar a meternos entonces para entender esta cuestión, después de haber hecho este pantallazo, con la perspectiva de los autores clásicos, que son los que más nos interesan a colación de este tema. Primero vamos a empezar con Adam Smith, ¿sí? Adam Smith, seguramente han escuchado hablar de él en alguna otra materia, el padre de la economía moderna. Es el que, bueno, Adam Smith, para ubicarnos, vive o es contemporáneo del primer proceso de revolución industrial, ¿sí? Donde de vuelta, ¿quiénes eran los protagonistas como clase social? Y había uno grande que eran los capitalistas, ¿sí? Y en menor medida los trabajadores, pero los capitalistas eran los que garantizaban o eran como la clase que se veía ahí embrionaria iba a conducir este proceso. Entonces, Adam Smith es el primero que plantea la noción de renta, aunque en términos relativamente confusos. Indaga sobre la generación de riqueza en las naciones y no ahonda demasiado sobre la misma. Sí empieza a introducir la cuestión de valor de cambio, valor de uso y la cuestión de que la fuente de la riqueza es el trabajo humano, ¿sí? Pensemos que esto implicaba entonces al trabajo, a la producción industrial como el gran motor de esos tiempos. Pero es un planteo embrionario, no para decir incompleto, el de Smith. ¿Quién va a ser el primero que para nosotros va a presentar como la caracterización más acabada de la renta? Que después va a ir evolucionando, obviamente, pero que va a plantear como las bases de este análisis. Vamos a estar hablando entonces de David Ricardo. David Ricardo era un economista, empresario inglés, ¿sí? Que logró participar, si no me equivoco, de la Cámara de los Lords Comunes, en capa en ese momento. Y para ubicarlo a David Ricardo responde al proceso donde ya estaba manifestándose en toda su, floreciendo en todo su esplendor el modelo social económico inglés y el modelo social ricardiano clásico, esta cuestión de las tres clases sociales, ¿sí? Terratenientes, capitalistas y asalariados, y donde, ¿qué nos plantea él? ¿Cuál era su inserción? Él lo que observa es esto: el motor, como hemos visto antes, el motor de cualquier economía de un país es el crecimiento del PBI. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Los terratenientes generan renta y esta no la vuelven a invertir en un proceso productivo, sino que hacen un consumo dispensioso de él. O sea que no impacta en el PBI. Los trabajadores
reciben un ingreso tal que les permite subsistir, o sea, sus ingresos les permiten alimentarse, con lo cual tampoco generan riqueza o crecimiento. ¿Quiénes son entonces los responsables del crecimiento de Inglaterra? ¿Cuál es determina con clara visión cuál es el motor de la expansión inglesa? La clase capitalista. ¿Por qué? Porque lo que hacen es generar un proceso productivo, el cual genera una tasa de ganancia, y esa tasa de ganancia, para poder lo que se llama realizarse, para poder completarse, debe volver a reinvertirse. Y ese proceso de reinversión estimula la ampliación del proceso productivo, ¿sí? De la capacidad productiva, que visto desde una perspectiva a nivel país o imperio, era lo que permitía, visto con nuestros ojos, el crecimiento, si se quiere, del PBI o el crecimiento de la capacidad productiva y expansión de capital y de la acumulación de riquezas del imperio. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasaba? Ahí vamos a ver entonces en un ratito qué es lo que nos plantea Ricardo y cómo llega a la explicación de la renta diferencial. Pero básicamente uno de sus mensajes grandes es: la tierra genera renta, ¿sí? Y el precio no va a depender, el precio de los productos, ¿no? El precio de los productos no depende de la renta percibida por el terrateniente, sino que la renta del terrateniente es consecuencia del precio. Vamos a ver que ese fue un gran debate de su tiempo y que él con con total con un enfoque magistral logró resolver. Sentó las bases de lo que aún hoy seguimos trabajando. Por último, vamos a nombrar a Carlitos Marx, ¿sí? ¿Qué es lo que nos plantea? Bueno, Carlos Marx, si bien de origen alemán, termina recalando por diferentes persecuciones en Inglaterra, que es donde sentará sus obras más adultas y gran parte del Capital, etc. ¿Qué es lo que nos plantea entre varias cosas? Bueno, Karl Marx ya agarra lo que podríamos llamar la segunda revolución industrial, y ya donde ya empiezan a verse los efectos del proceso de revolución industrial, los efectos positivos de los cuales nos hablaba Ricardo, pero todas las consecuencias indeseables y los daños colaterales, que es condiciones paupérrimas de supervivencia para gran parte de los trabajadores y trabajadoras, ¿sí? Los proletarios. Entonces, ¿qué hace Marx? Y más en el mundo de la renta. Va a tomar lo que hizo Ricardo, ¿sí? Y describe con bastante detalle los distintos tipos de renta, se le da una vuelta de rosca a lo que ya había planteado sólidamente Ricardo, pero ya se mete un poco más en lo que es la distribución y quién posee los medios de producción. Ya no es solamente la cuestión de cómo, sino quién posee eso y qué implicancias tiene en la sociedad. Y aparte empieza a incluir la perspectiva de lucha de clase. Es interesante porque lo que nos plantea Marx es lo que se llama el materialismo científico. ¿Qué significa esto? Que las condiciones de desarrollo de una sociedad se van a poder explicar, por un lado, desde una perspectiva científica, ¿sí? Ya estamos con la revolución científica, esto de plantear hipótesis, etcétera, que no pasa simplemente por subjetividades o voluntarismos, y que la otra cuestión es que el materialismo hace referencia a que las condiciones, el acceso a los factores de producción van a determinar las relaciones sociales, las clases y entonces el funcionamiento de la sociedad. ¿Sí? Es una vuelta de rosca más interesante. Ahora, hasta acá venimos. Ahí pónganme algunos si me sigue. Sí, venimos bien. Bárbaro. Ahora, vamos a ver entonces qué es lo que nos plantea Ricardo. Ricardo, para insertarlo en su tiempo, estaban transitando en Inglaterra un problema. Estaba empezando a ocurrir, que era el siguiente. Inglaterra tenía una ley de protección a su producción agropecuaria, en la cual no se podían importar ni trigo ni maíz, principalmente trigo. Entonces era todo producción fronteras adentro de las islas de Inglaterra, el Reino Unido, de Gran Bretaña. Y lo que ocurría era lo siguiente: ya había habido el proceso de expulsión de los campesinos que se habían convertido en asalariados, estábamos transitando la revolución industrial,
Y pasaba la siguiente cuestión. Empezaba a haber más gente que estaba trabajando en las ciudades y que necesitaba comida, pan principalmente, o trigo. Entonces aumentaba la demanda del trigo. Pero a medida que aumentaba la demanda del trigo, aumentaba también el valor de los alquileres. ¿Sí? Si aumenta la demanda del trigo, o sea, si aumenta la demanda, ¿qué va a pasar con el precio si la cantidad es limitada de oferta? Aumenta el precio. ¿Y qué pasa ahí? Pues bien, si aumenta el precio de la comida, ¿qué van a querer los trabajadores y trabajadoras? Mejores sueldos, ¿sí? Si no le das mejores sueldos, ¿qué pasa? Y aumenta la conflictividad social, con lo cual ahí empezamos a tener un gran, si se quiere, despelote social en ciernes, con lo cual, si nosotros nos aumentan las demandas de sueldo, porque aumenta el precio del pan, tenemos que empezar a negociar. Para eso, para los capitalistas era un problema, porque por un lado, si se quiere, vamos a empezar a hacer acá unos dibujitos. Tenemos a los capitalistas que empezaban a ser presionados por los asalariados, ¿sí? A través del precio de los cereales, aumentaba el precio del alimento, con el precio del trigo. Si aumenta el precio del trigo, ellos van a querer cobrar más, van a pedirle aumento de sueldo. Pero por el otro, aumentaba el precio de los alquileres, ¿sí? Los terratenientes le reclamaban al capitalista agrario que producía alimentos, por ejemplo, mayor valor de alquiler. Entonces, ¿qué pasaba? Quedaba la ganancia, ¿se acuerdan acá la tasa de ganancia, que es el motor de la economía inglesa? La tasa de ganancia quedaba hecha como una morsa. La apretaba por un lado el precio del trigo a través de las disputas, de las pujas salariales de los trabajadores, y por el otro el valor de los alquileres que lo presionaban. Moraleja, caía en picada la tasa de ganancia, ¿sí? La ley de rendimientos decrecientes, la caída general de la economía, etc. Había varias teorías con respecto a eso. Entonces ese era un motivo de grandes debates en Inglaterra. ¿Qué es lo que decían las posiciones dominantes económicas? Que el problema eran estos, los terratenientes. Entonces, lo que decían es, como esto es muy alto, se traslada al precio del trigo. Entonces, ¿qué tenemos que bajar? Si bajamos el precio de los alquileres, obligamos que sean bajos los precios de alquileres, de manera mecánica va a bajar el precio del trigo. Y de esa manera aliviamos. Eso es lo que planteaban varios. Sin embargo, en una de las sesiones de la Cámara, le preguntan, era relativamente callado, no era tan participativo, pero era muy respetado, le preguntan a David Ricardo, bueno, ¿qué opinaba? ¿Cuál es su postura? Y él, entre otras cosas, lo que va a plantear es otro enfoque, que es el que vamos a trabajar hoy. Me estaba olvidando de algo. David Ricardo, que eso lo deberían haber visto en economía política, David Ricardo es también autor de Las ventajas competitivas de las naciones, ¿sí? Es decir, de las ventajas, no solamente enfocarnos en lo que producimos más, sino ver qué es lo que podemos producir más o en lo que somos más eficientes, de manera de reorganizar la estructura a nivel países. El esquema ricardiano de organización, de distribución de los roles a nivel global es el que utilizó Inglaterra y el que marcó el paso casi durante 150 años en la geopolítica global, para poder dimensionar la claridad teórica y conceptual que tenía Ricardo, ¿no? Tipo con brillante, claramente. Bueno, ¿qué es lo que plantea Ricardo? Esto que vamos a ver ahora en la filmina. Lo primero que nos dice Ricardo es que la renta es una ganancia extraordinaria generada por la tierra. ¿Sí? Aquí hago referencia cuando digo extraordinaria, ¿se acuerdan? Que teníamos beneficio neto igual ingresos brutos menos costos de producción, donde los costos de producción incluyen gastos, depreciaciones e intereses. Y esto es importante porque los intereses es la ganancia
normal u ordinaria. Ahora, ¿qué ocurre cuando los beneficios netos son mayores a cero? Significa que cubrí los gastos de prestaciones y la ganancia normal u ordinaria. Y sin embargo, sigo obteniendo un beneficio superior, por encima. Entonces, la renta es una ganancia extraordinaria generada por la tierra. Ahora, vamos a ver que hay tres tipos de renta. Renta diferencial tipo 1, renta diferencial 2 y renta absoluta. Vamos ahora con la renta diferencial 1 o margen intensivo. Fíjense qué es lo que vamos a dibujar. Esto es lo que les explicó. Hagamos de cuenta que estamos en la Cámara de los Comunes y estamos explicando. Supongamos que tenemos unas tierras nuevas, póngale región pampeana, ¿sí? Donde acá tenemos unas casitas, tenemos una fábrica, el puerto, no sé qué. ¿Sí? Y pongamos que la tierra ya fue, primera condición, que la tierra tiene propiedad ya, ¿no? No es que cada uno llega y hace lo que quiere, o sea, que pueda acceder a la tierra de manera libre, sino que la tierra ya tiene propietario. Modelo social ricardiano, la tierra ya está distribuida. ¿Sí? Ahora tenemos, pónganle, para poner todo cerca, tenemos muchas parcelas. Ahora, todas estas parcelas de tierra tienen una particularidad, tienen diferente calidad. Vamos a tener tierra B. Fíjense, tenemos tres tipos de tierra. Tierras de calidad A, B o C. Por alguna razón tienen este patrón. ¿Qué significa esto? Las tierras A son de mejor calidad. Las tierras B de calidad intermedia y las tierras C de calidad baja o la más baja. ¿Cómo veo yo el hecho este de la calidad con el rendimiento? Si yo invierto para hacer los fines prácticos, hagamos de cuenta que yo voy a invertir, ¿sí? Voy a invertir 1000 unidades, 1000 pesos, pónganle. Yo soy un capitalista, fíjense que lo que quiero es producir cereales. Quiero producir cereales y yo soy capitalista. Como capitalista yo no puedo comprar la tierra que ya tiene dueño, modelo ricardiano. Tampoco voy a trabajar yo, voy a contratar gente, voy a tener asalariados. Entonces yo soy capitalista. Pónganle que tengo 1000 unidades, 1000 pesos para invertir. ¿Qué es lo que me interesa a mí como capitalista al finalizar el ciclo? Haber obtenido una tasa de ganancia. ¿Qué tasa de ganancia? La tasa de ganancia media, normal u ordinaria. Que pónganle en la economía es del 10%, la tasa real, ¿sí? Descontada la inflación. Entonces, por cada 1000 pesos que yo invierta, ¿cuánto voy a querer obtener? 100 pesos. Si yo, al finalizar el ciclo, obtengo 100 pesos, soy un tipo feliz, un capitalista feliz. ¿Por qué? Porque logré realizar mi capital al mismo nivel que el resto de la economía. ¿Sí? Podía haber invertido acá, en bulones o en alguna fábrica de algo, no importa. Pero si obtengo el 10%, está perfecto. Ahora, ¿qué va a ocurrir? Pónganle, vamos a borrar esto acá, así nos ayuda. Pónganle que queremos invertir. ¿En qué tierras les parece a ustedes que valdría la pena invertir primero? ¿O cuáles buscarían ustedes? Primero invertir en las de mejor calidad, o sea, en A. Claro, uno lo que va a buscar es invertir en las tierras A. Pongámosla, vamos a tachar. Invertimos acá. Vamos a ver qué ocurre en las tierras A. Las tierras A tenían, pongamos, un rendimiento de 30, vamos a ver, esto está en quintales por hectárea. 30 quintales por hectárea. Si yo invierto 1000 unidades, ¿sí? Y quiero obtener una ganancia del 10%, voy a tener un costo total de 1100. Son 1000 invertidos más el costo de oportunidad. Yo voy a tener un costo total buscado de 1100 unidades por hectárea. Vamos a poner pesos por hectárea. ¿Sí? Y acá aparece otra cuestión más. ¿Qué necesito hacer yo ahora? Lo que tengo que estimar son los costos medios. ¿Qué es el costo medio? ¿Alguno se acuerda? El costo medio, pasa por acá,
El costo medio no es más que los costos totales dividido la cantidad, ¿sí? Y entonces eso va a ser en unidades precio por quintales, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser el costo medio en este caso? El costo medio va a ser igual a 36,67 pesos por quintal, ¿sí? Si yo hago el cálculo, me va a costar, incluyendo el costo de oportunidad. Por eso la vez pasada le dimos tanta importancia al costo de oportunidad. Fíjense, yo como capitalista, si invierto en la SA, me va a rendir 30. El costo medio de producción es de 36,67 unidades por quintal. ¿A partir de qué precio yo voy a invertir en las tierras A? Cuando el precio es de 36,67. Si a mí me pagan 36,67 el costo, el precio, yo cubro el costo medio, que incluye el costo de oportunidad, con lo cual soy un capitalista feliz. Ahora, ¿qué pasa si la cosa sigue funcionando porque hay demanda? Entonces, como hay demanda, aparecen más capitalistas deseosos de invertir. ¿Sí? ¿Qué hacen nuestras y nuestros capitalistas? ¿En cuáles tierras van a querer invertir? En las tierras A, son las mejores. Como lo veíamos, porque rinden más. Ahora, llega un punto que las tierras A se agotan, ya no hay más tierras A. Entonces, como no hay más tierras A y como las tierras son heterogéneas, de calidad variable, van a empezar a mirar con cariño las tierras B para empezar a invertir. Ahora, estas tierras B, ¿cómo se manifiesta esta peor calidad? En que rinden menos. Rinden ya no 30 quintales, rinden 20 quintales. Pero yo como capitalista, ¿cuánto voy a invertir? 1000 unidades, quiero obtener una ganancia del 10%. ¿Cuánto voy a querer obtener entonces? ¿Cuánto voy a tener costo total? 1100. Ahora, ¿cuál va a ser mi costo medio? Mi costo medio va a ser igual a 55 quintales por hectárea. ¿Sí? Me va a costar más producir por unidad producida. ¿Por qué? Porque rinde menos. Ahora, hay una cuestión acá. Vamos a abrir acá una nueva columna entonces. Vamos a poner las unidades. Llegan a ver si. Hay una cuestión que como el precio es único para todos y todas, entonces, cuando el precio del cereal sea de 55 quintales, las tierras B van a estar produciendo. ¿Sí? Entran en producción. Ahora, las tierras B, perdón, las tierras A siguen produciendo. Pero ¿qué ocurre? Como ven en el gráfico de la presentación, las tierras A, que tienen un costo de 36, fíjense que les pagan por esas 55 y tenían un costo de 36. Entonces, si reciben de ingresos 55 pesos por quintal, y a eso le están los 36,67, ¿sí? Pesos por quintal, ¿qué van a obtener? Una renta, una diferencia de 18,33 pesos por quintal. Esa se llama renta diferencial. ¿Por qué es diferencial? Porque es comparada. Se llama renta diferencial porque estamos comparando uno con otro. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? Ahora, ¿qué ocurre si sigue aumentando la demanda del cereal? Es decir, hay más demanda, aumentó la cantidad de trabajadores o cobran más, lo que fuera, y entonces hay más demanda. Uno ve que el precio puede seguir aumentando, ¿sí? Y entonces aparecen más capitalistas deseosos de invertir o el mismo que invierte en otras tierras. Pero ¿qué pasa? Siempre invierten 1000. Llega un punto que las tierras B también se agotan. Entonces, como sigue aumentando el precio, porque aumentó la demanda, aparecen capitalistas que empiezan ya a mirar con cariño las tierras de peor calidad. Peor calidad que se manifestaba porque rendían menos, ¿sí? Tienen menor rendimiento potencial. Ahora, si yo soy capitalista, voy a querer invertir en ellas 1000 para obtener 100, con lo cual voy a tener costos totales de 1100. Ahora,
Si yo calculo el costo medio, es decir, esto dividido esto, me va a dar 73,33. ¿Sí? ¿Qué ocurre? Cuando el precio del cereal es de 73,3, estos productores, como cubren todos los costos, estas tierras van a entrar en producción. Vamos a ver igual que hay una relación ahí de ida y vuelta con el precio y la entrada de las tierras de peor calidad. Estas tierras de peor calidad, cuando el precio es de 73,33, entran en producción. Ahora, este es el precio. ¿Cuál era el costo medio de las tierras B? 55. ¿Esto qué me genera? Una renta diferencial de 18,33. Pero las tierras A siguen produciendo, pero con un costo medio de 36,67. Con lo cual van a generar una renta diferencial de 36,67. ¿Sí? Entonces, esto se llama renta diferencial 1 o margen extensivo. ¿Sí? Y el diferencial es por fertilidad. Renta diferencial 1, margen extensivo, diferencial por fertilidad. ¿Por qué? Porque el margen es extensivo, porque esto lo que va modificándose es a través de la expansión en nueva superficie. Yo invierto siempre lo mismo, pero lo que voy haciendo es ubicándome, ¿sí?, en tierra, en cada vez más cantidad de tierra. Lo voy expandiendo, la expansión de la superficie cultivada. ¿Sí? Esto empieza a explicar, fíjense, una de las causas de por qué se avanzó sobre zonas que no eran agrícolas en la región, en Argentina. La expansión de la frontera agraria se puede explicar por esto. Al aumentar los precios de los productos, porque aumenta la demanda o producción, como es, demanda no alimentaria, lo que fuera, aumenta el precio. Si aumenta el precio, las tierras que pueden entrar en producción son cada vez más, porque los costos medios que son más altos, porque rinden menos, logran ser cubiertas por el precio. Entonces, precios altos van a estimular procesos de expansión de la frontera agraria. Ahora, ¿qué ocurre si en vez de... Seguimos con la renta diferencial tipo 1. Pero ahora, fíjense, creo que está ahí en el gráfico, tenemos todas tierras A. Acá está el puerto. O nuestra casita. Acá estamos. Muy corto. Tenemos todas tierras A, pero están en un gradiente. Esta está a 3 kilómetros, esta está a 50 kilómetros y esta está a 500 kilómetros. Son todas tierras A. ¿Qué significa eso? Que todas van a rendir, son homogéneas en calidad, todas rinden, ¿cuánto era? El costo medio, 30 quintales. Todas tienen un rendimiento de 30 quintales por hectárea. ¿Qué es lo que va a cambiar entre una y otra? Lo que va a cambiar es el costo diferencial por el flete, por el traslado, ¿sí? Entonces, todas tienen distinta ubicación con respecto al puerto. Con lo cual, lo que va a ir ocurriendo es que va a ir aumentando el costo medio por el flete, ¿sí? Y entonces, a medida que yo me voy alejando del puerto, aumentan los costos medios debidos al flete, hasta un punto donde, acá fíjense que en el A teníamos renta diferencial tipo 1, hasta que vimos que era el cuánto de 63 y pico. A medida que me voy avanzando por acá, fíjense que la renta va cayendo hasta un punto donde ya se anula la renta diferencial. ¿Por qué? Porque entonces el precio va a ser igual al costo medio y entonces ese es el punto de quiebre. Según Marx, esto lo planteaba ya Ricardo. Marx da una vuelta de rosca y lo que dice es que la cuestión de la renta diferencial 1, margen extensivo, tiene un carácter casi permanente, digamos. ¿Por qué? Porque las calidades de tierra no las puedo cambiar. Ahora, la cuestión de la renta diferencial por ubicación, como es esta, sí puede tener un carácter relativo y temporal, en el sentido de que esto va a depender de los costos de los fletes, de la aparición de nuevas tecnologías que
que pongan más baratos los traslados o que los pongan más caros, ¿sí? Que los abaraten. Por ejemplo, aparece el tren, se abarata. Que eso es lo que permite entender en gran parte cuál fue la política británica en los últimos 150 años y en América Latina. Si aparecen traslados con vapores que son mejores que a vela, esto se reduce y entonces pueden entrar en producción tierras más lejanas. ¿Hasta ahí estamos? Antes de meternos en renta diferencial 2, como cierre podemos decir que esto es lo que planteó Ricardo en la Cámara. Esto que estamos viendo acá lo explicó Ricardo. Y entonces, ¿cuál era la moraleja? ¿Tenemos que cerrar la frontera del trigo o del maíz? 1. Y 2. El precio. ¿El precio está determinado porque los arrendamientos son altos o es al revés? Los arrendamientos son altos porque es alto el valor del trigo. ¿Y por qué es alto el valor del trigo? Y porque está aumentando la demanda y la oferta no la acompaña. Entonces, ¿cuál es la proposición? ¿Qué nos propone Ricardo? ¿Qué propuso Ricardo? Lo que propone, termina diciendo Ricardo, es lo que tenemos que hacer es derogar las leyes estas que cerraban la producción local de trigo que no está dando abasto y de maíz, y lo que tenemos que hacer es empezar a abrir la importación de productos. Y esto va de la mano también con su otra teoría, con su otro enfoque de las ventajas. Entonces lo que termina diciendo es, hagamos lo siguiente, que otros produzcan las commodities para fabricar los alimentos y nosotros nos centralizamos en la producción de bienes manufacturados que permiten generar muchos mayores beneficios. Y eso es lo que termina entonces conformando la División Internacional del Trabajo, donde aparecen lugares de producción como Argentina, Australia, ¿sí? Toda la entrada de Argentina, esto del granero del mundo, no era el granero del mundo, era simplemente el lugar donde se producían los commodities a Inglaterra, que después, dicho sea de paso, nos vendía los productos manufacturados. Pero todo eso había sido, si se quiere, vislumbrado, teorizado por Ricardo, que aparte no era simplemente un teórico, sino que nada, pudo delinear la política comercial y productiva británica por casi 150 años, ciertamente. Vamos a ver ahora la otra renta, el segundo tipo de renta, que es la renta diferencial 2 o margen intensivo. ¿Sí? ¿A qué hace referencia la renta diferencial 2 o margen intensivo? A lo siguiente. Pónganle, bueno, primero esta teoría, como ven ahí en este enfoque, como ven en la filmina, nos presenta una curva que es la que referencia como cualquier otro proceso biológico. Les diría la ley de rendimientos decrecientes o ley de Say. ¿Qué es lo que nos dice? Que cada unidad adicional que adicionamos genera un decrecimiento en su rendimiento. El rendimiento marginal es menor. ¿Sí? Pónganle. Yo soy, a ver si está acá el gráfico, sí, en la tabla. Pónganle que yo soy capitalista y voy a invertir en las tierras A. ¿Sí? Voy a invertir 1000 unidades. O sea que yo voy a tener 10%. Un costo total de 1100 porque quiero obtener 100 pesos de ganancia siempre. ¿Sí? Por invertir acá yo voy a tener un rendimiento de 30 quintales por hectárea. Voy a tener un rendimiento de 30 quintales con un costo medio, hasta acá es lo que vimos recién, de 36,67. ¿Qué ocurre? ¿En qué consiste esta inversión? Que hasta ahora no lo dijimos. Puede consistir, por ejemplo, en comprar la semilla, ¿sí? Comprar la semilla y algún tipo de labor, pero un labor que sea así nomás, ¿no? Hago alguna arada, alguna disqueada, lo que fuera, pum, semilla. Y nada más. Es decir, hasta el momento que no tenga que cosechar, yo no vuelvo a poner un pie en el lugar, no le pongo nada más. Es eso. Ahora, pónganle que yo puedo decidir, bueno, vamos a poner un poco más de inversión a la cosa. Voy a invertir 1000 unidades más. Ahora, cada vez que invierto 1000, ¿yo cuánto voy a tener de costo?
1100, porque yo quiero obtener por cada vez que invierto 1000, 100 pesos de ganancia. Pero ahora, ¿en qué puede consistir esto? Por ejemplo, puede consistir en, bueno, vamos a poner algún tipo de fertilizante, abono líquido, si quieren algo orgánico, no importa. Algún fertilizante y alguna cuestión de desmalezado. ¿Sí? Le saco la competencia inicial y le pongo un poquito de fertilizante. ¿Va a rendir eso más? Sí. Ahora, el rendimiento acumulado o el rendimiento diferencial debido a esta inversión va a ser un poquito menor. Acuérdense que está este gráfico, ¿sí? En la inversión A estábamos acá, en la A2 acá y vamos a ver ahora en la 3. Esto va a tener un costo medio de 44. Pónganle que ahora podemos hacer lo siguiente, volvemos a invertir más. No es que, en la realidad no es que uno dice, bueno, voy a poner un poquito más de esto, sino que uno lo va calculando, estimando en tiempo real, ¿no? Vamos a invertir 1100, o sea, 1000 para tener un costo total de 1100. Ahora, el rendimiento adicional va a ser de 20 quintales por hectárea, con lo cual el costo medio, ¿de cuánto va a ser? De 55 pesos por quintal. ¿Sí? Esta última inversión tiene un costo medio de 55, estamos acá. Tiene un costo medio de 55 pesos por quintal. ¿Y qué pasa cuando el costo medio de la inversión A3 es de 55? Es igual a la inversión en, vamos a poner el costo medio, de la tierra B. Entonces, cuando llegamos a un costo medio de 55 pesos por quintal, estamos en un punto de indiferencia, donde me da lo mismo hacer esta inversión o buscar ya las tierras B. En vez de seguir invirtiendo en las tierras de mejor calidad, me voy a las tierras B, que son un poquito peores. ¿Sí? Ahora, ¿qué gané? Bueno, yo acá invertí 3000, obtuve de ganancia 300 y obtuve un rendimiento total de ¿cuánto? De 75 quintales. ¿Sí? O sea, son inversiones que se van adicionando sobre la misma superficie. Esa es la conceptualización. Margen intensivo, es la intensificación. ¿Qué significa intensificar? Intensificar implica aplicar mayor cantidad. Intensificar implica aumentar mayor cantidad de un factor de producción sobre otro y eso va a implicar generalmente algún cambio en un tercero sobre el trabajo. ¿Sí? Pero esto bueno. La cuestión de intensificación es generalmente mayor cantidad de capital sobre tierra. ¿Sí? Eso es intensificar. Sigamos. A ver, preguntas ahí alguna. Bien. Vamos ahora entonces con la tercera forma de renta. Ya vimos renta diferencial tipo 1, margen extensivo, ya sea por fertilidad o por ubicación. Luego sigue la renta diferencial tipo 2, margen intensivo. Y por último tenemos la renta absoluta. ¿En qué consiste la renta absoluta? La renta absoluta es de más difícil apreciación desde la cuestión económica o numérica y es la renta que se explica por el carácter de apropiación privada de la tierra. Es decir, como la tierra ya tiene un propietario, un dueño y es limitada, no puedo sacar más tierra de la galera, entonces el hecho de tener un dueño, aunque yo soy el dueño, implica que puedo, estoy en condiciones de solicitar algún usufructo, o mejor dicho, alguna retribución por el usufructo de esa tierra. Esto es, si alguien quiere usar esa tierra, me tiene que pagar algo. O sea, porque yo estoy cediendo la posesión, sigo siendo el dueño, pero el hecho de que otro pueda usarla, ahora, ¿por qué va a usar la tierra o cualquier elemento, cualquier bien de capital? ¿Por qué lo va a usar gratis? Es un familiar, lo que fuera, pero si alguien, esto significaría que alguien me diga, me das el auto, quiero usar tu auto. ¿A título de qué?
Esa es la conceptualización de los alquileres, por ejemplo. Si alguien paga un alquiler de una casa, ¿y por qué te la va a dar gratis? No, bueno, porque ¿a título de qué? A título de que sos propietario. ¿Sí? Ese es el concepto. Ahora, ¿dónde lo podemos observar principalmente esto? Todos los factores de producción lo cuentan, sin embargo, las tierras de peor calidad es donde se manifiesta. ¿Por qué? Y porque son tierras, las tierras C, que ya vimos que no generaban renta las tierras C. Pero aún no generando renta, ¿qué ocurre? Si yo voy a Santiago del Estero, pónganle, o a campos muy bajos, muy malos, y quiero hacer agricultura, yo capitalista, ¿qué hago? Voy, aplaudo y le digo al propietario, cédame la tierra, pero cédala para el bien de la nación porque usted no genera renta, así que yo no, ¿qué le voy a retribuir si usted no tiene renta? El propietario seguro que no le va a gustar mucho eso. Entonces, me va a decir, ese alquiler que me tiene que pagar, ¿qué es? Ese alquiler, ese valor que me tiene que dar es la renta. ¿Qué renta? La renta absoluta. Entonces, la renta absoluta se ve de manifiesto, especialmente en tierras de peor calidad. ¿Y en qué consiste? En el porcentaje que el capitalista le debe entregar al terrateniente para hacer usufructo de la misma. Ahora, esto para los clásicos era un tema, porque era una de las discusiones ásperas de por qué era un problema la propiedad sin más. Porque lo que implicaba esto es que esto entraba en conflicto con el valor trabajo. Es decir, las cosas valen porque tienen trabajo humano. Mientras que en este caso no había un capitalista invirtiendo que hacía que tomara valor. Simplemente valía porque tenía un dueño. ¿Sí? Vamos a, rápidamente, Marx también decía que la renta se daba, la renta extraordinaria se daba porque, a diferencia de otras ramas de la economía, el sector agropecuario tenía una composición orgánica de capital, o sea, capital fijo, menor que el de la media del resto de las actividades económicas. Entonces eso hacía que hubiese un proceso de generación de renta. No nos vamos a meter en esa discusión, implicaría un seminario un poco más profundo. Recapitulando, la renta agraria no se origina, esto está explicado en difícil, no se origina en la apropiación del plusvalor generado por el trabajador, esto para los clásicos, explicado de los clásicos. La renta agraria no se origina por la plusvalía, que era lo que daba valor a las cosas para Marx, sino por características propias de la tierra. ¿Sí? Nos diría Ricardo que la renta es una ganancia extraordinaria. ¿Sí? Y ahí tenemos dos conceptos más. Uno es el del precio de suministro, que es el precio que cubre el costo medio de producción. ¿Sí? Esto que estábamos comparando, el costo medio versus un precio. Ese precio se llama suministro. A partir de ese precio entra en producción la tierra. Pero por otra parte, el precio comercial está regulado por los capitales invertidos en las peores tierras. O dicho de otra manera, las tierras de peor calidad regulan el precio de los productos. ¿Por qué? Porque si entran en producción va a disminuir el precio, si no entran va a aumentar. ¿Sí? Y la otra cuestión tiene que ver con la elasticidad, que la oferta del cereal es mucho más rígido que el de la demanda. ¿Por qué? Porque la oferta de tierras, como son estos limitados, es mucho más baja que cualquier tipo de demanda. Si la tierra, esto que decimos, es un stock limitado de cantidad. Vamos a ver ahora, esta clase la vamos a dividir igual que es teórica en dos partes. Así que un rato ya después paramos y vamos a continuar en la otra y vamos a hacer unos ejercicios. La tierra, aparece acá una cuestión interesante con una derivación, que son los impuestos. Una serie de impuestos. Vamos a hacer referencia a un autor que era Henry George, que nos dice que la tierra es esto. Era un autor inglés, ¿sí? De finales de 1800, americano en 1800, que nos dice que la tierra es un bien monopólico, esto que tiene un solo dueño, pero que lo que ocurre es que el valor de la tierra va aumentando no por la diligencia o la capacidad de inversión del propietario, ¿sí? O por la ingeniosidad, como puede ser en cualquier otra rama del capitalismo, donde los propietarios corren riesgos, son más, se premia al más o menos ingenioso, más o menos creativo, etc. En el caso de la tierra, el valor de la tierra aumenta porque aumenta la demanda, y esto es por el aumento de la población, ¿sí? Con lo cual, y la calidad de la tierra no la creó el propietario, sino que esto fue hecho por la naturaleza, por Dios, por lo que uno crea.
pero no hay que la tierra es más fértil de movida porque alguien hizo algo para que se seque. Con lo cual, lo que nos dice este autor es que el impuesto que debería cobrarse es un impuesto único, pero que grave solo la renta de la tierra, ya que ese incremento diferencial de valor está dado por un fenómeno social y que la sociedad debe absorberlo. Este tipo de impuestos que hablan sobre esto se los terminó denominando de manera genérica impuestos georgianos, por Henry George. ¿Qué es lo que nos decía Henry George? Que este era el único impuesto no distorsivo y no disruptivo y que no penalizaba al capitalista. Con lo cual, debía ser el único impuesto que debía cobrarse. Esto, hasta un punto, es muy discutible porque en realidad en la sociedad contemporánea solo grabar impuestos con renta de la tierra un tanto limitado, digamos, no llega a hacer funcionar una economía tal cual la conocemos hoy y que con este contexto global queda más que claro de la importancia de un Estado con cierta fortaleza, al menos en algunas áreas críticas, ¿no? Vamos a ver algo de renta de la tierra de la escuela neoclásica y después ya las aplicaciones vamos a ver la próxima, si quieres. Vamos a hacer una ronda de consultas. De consultas, es decir, de análisis o de dudas. Vamos entonces con los neoclásicos. Esto era, hasta acá vimos, Smith, Ricardo, Marx. Ya aparece el mayor autor de los neoclásicos, es Marshall, que nos dice que va a poner sobre rieles el grande tren de la economía que había descarrilado Ricardo de manera bien intencionada, pero que había descarrilado el tren de la economía. ¿Sí? Porque lo que buscaban era una economía acá que pudiese tratarse sobre las cosas y no sobre las discusiones, esta imbricación entre la economía como ciencia social. Esto lo que se planteaba era todo un análisis que pudiese ser cuantificable, ¿sí? Entonces, lo que nos dicen, bueno, los principales autores, Marshall, Pareto, el del óptimo de Pareto, el punto de equilibrio, nos sale de una galera, lo crea principalmente Pareto, ¿sí? Con sus óptimos. Aparece Walras con todo el cálculo infinitesimal, había otros autores, pero uno de los padres, y Pigou, un poquito posterior, fue discípulo de Marshall, pero también uno de los grandes pensadores neoclásicos. ¿Qué es lo que nos dice Marshall? Nos dice, bueno, esto lo estábamos viendo de la sociedad, la teoría atomística, y que la renta ya no depende de la tierra, sino que cualquier bien cuya oferta sea más baja que la demanda, es decir, que tenga una escasez relativa, va a ser susceptible de generar renta, ¿sí? Y entonces ahí corre a la tierra de sus características propias, se forma como cualquier elemento más del capital. Cualquier bien que su oferta sea más baja que la demanda, genera renta. Y como la tierra es muy inelástica, por eso genera de manera mecánica renta. Pero cualquier otro bien que también tenga esa característica va a generar renta. Un proceso industrial, una habilidad, por ejemplo, un músico, un cantante o un deportista que juega bien a la pelota, lo que genera es renta. Si le pagan porque juega bien a la pelota, cualquiera de nosotros juega a la pelota y tenemos que pagar para jugar, alquilamos la agencia de fútbol, en ellos les pagan. Entonces ahí es donde está el proceso de generación de renta. El valor está dado por el precio, que no son más que las preferencias reveladas de los consumidores. Tenemos un óptimo de Pareto y tenemos la cuestión de los cálculos marginales y los excedentes, que ya hemos charlado antes. ¿Qué es lo que nos dice? Bueno, esta cuestión de que la productividad en un proceso de competencia perfecta, la retribución de cada factor de producción, por el teorema de Euler, es en función de su aporte al total de producción, ¿sí? Entonces, si la función de producción tuviese un crecimiento a escala constante, se mantendrían la retribución, ¿sí? Los factores, los coeficientes de cada uno de los factores de producción. Sin embargo, si estos no crecen de manera armónica, ahí es donde se da la renta. En el caso de la tierra, como no crece armónicamente con el resto de los factores de producción, el trabajo, se genera renta. O hay más tendencias al proceso de generación de renta. O sea, ganancia extraordinaria. ¿Cómo lo demuestran de manera gráfica? Que es lo interesante. Tenemos, ahí está el gráfico. Fíjense que tenemos
Fíjense, pónganle, si tuviésemos este punto, vamos a ver, cuando el precio es igual al costo medio, entonces acá, pensando que el costo medio incluye los costos totales y cantidad, ¿no? O sea que tenemos acá gastos más depreciación y fundamentalmente el interés, ¿sí? Cuando esto ocurre, volvemos acá, recapitulamos, cuando esto ocurre, acá no hay renta. Este es el punto de equilibrio donde se da este precio, que es el que vimos, precio de suministro, cubre los costos medios, ¿sí? Nada, acá no hay renta. ¿Cuándo sí ocurre renta? En la siguiente situación. ¿Qué ocurre cuando los precios están acá arriba? ¿Sí? Voy a poner precio N, no importa cuál. Se cruza con el costo marginal, que es el punto óptimo de producción. Tenemos la cantidad. Fíjense, vamos a tener los ingresos van a estar dados por, vamos a poner ingreso, va a estar dado por precio por cantidad. ¿Sí? Vamos a empezar si quieren a integrar la superficie. Es esto. Los ingresos son esta superficie. Los costos, ¿cómo vamos a reconocerlos? Los costos van a ser igual a costos medios por cantidad. ¿Sí? Los costos medios, ¿cuáles son estos? Cantidad de costo medio va a estar por acá. Entonces, esta superficie, determinada por este punto de encuentro, me va a dar el costo medio. Entonces, si hago ingreso menos costos, me va a dar renta. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería la renta acá? Esta superficie de acá, que fíjense en el gráfico, es todo el área que está gris. Eso que grafiqué es el área gris. El área gris es la renta. Es la renta de cualquier bien. En este caso, explicada con el enfoque de curvas marginales. ¿Sí? Ahora después lo que nos va a quedar, pero ya lo vamos a ver la próxima, es las aplicaciones prácticas. ¿Sí? Y vamos a empezar a hacer algunos ejercicios. Bueno, escucho dudas, consultas que hayan tenido. Los escucho. Acá me preguntan de entre sí. Acá. No había visto. Me preguntan de dónde había salido en renta diferencial el 300. El 300 surge de la suma de la ganancia de cada una de las inversiones. La primera inversión, por eso es margen intensivo, yo por la misma superficie le voy poniendo cada vez más capital. La primera inversión, pónganle compro las semillas, 1000. Quiero obtener 100 por esos 1000. Pero digo, no voy a invertir 1000 solamente. Voy a poner semillas más fertilizantes, 1000 más. Como pongo 1000 más, por esos 1000 quiero obtener 100 más. Y además voy a ponerle insecticidas o agroquímicos, lo que fueran, biofertilizante y controladores biológicos, ¡pum! 1000 más. 1000 más implican 100 de ganancia. ¿Sí? Y entonces si sumo todo lo que quiero obtener de ganancia son 300 unidades. Invertí 3000, obtuve 300 de ganancia y un rendimiento de 75 quintales. Ahora me preguntan, para volver sobre esto, fíjense, en este gráfico es una curva de costos medios y marginales convencional. Fíjense que ahí aparece PI y yo les diría que existe, pónganle, pero partamos este punto. ¿Qué ocurre si el precio, no lo fijo, fuese igual al punto donde se cruzan los costos medios con los costos marginales? ¿Sí? Si el precio estuviese ahí, ese es el punto donde el precio de suministro, que es el precio donde el precio medio es igual, el precio es igual al costo medio. ¿Sí?
con lo cual cubrimos el costo de oportunidad, la ganancia media ordinaria del capital. ¿Qué ocurre? Que lo que aparece en PI, si el precio fuese superior, entonces, si el precio fuese a la altura de A, ese precio tocara, yo hiciera la proyección y cortarían los costos marginales. A partir de ahí yo puedo definir un punto de una cantidad de producción Q que está marcada o graficada con D'. ¿Sí? Ahora, si yo graficara o hiciera la integral de eso, sería A, B, C' y D' constituyen los ingresos totales. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles son los costos? Y los costos van a estar dados por el punto donde D' corta los costos medios, que es D. Entonces voy a tener D, D', C' y C son mis costos totales. Costo medio por cantidad, costos totales. Entonces si hago ingresos menos costos, me va a aparecer una superficie positiva que está delimitada en gris en el gráfico, que es A, C, D y B. Esa superficie es la renta. ¿Sí? Hay ingresos por encima de los costos totales. ¿Estamos? Bárbaro. Fíjense que entender esto nos da algunas herramientas teóricas de entender los procesos de desmonte y de avance de la frontera agraria. Fíjense que esta cuestión de la renta diferencial margen extensivo, a ver, vamos rápido, es lo que fue ocurriendo en la región pampeana. Después la próxima le vamos a empezar a meter los condimentos del arrendamiento, pero parte del arrendamiento, ¿qué es el arrendamiento? Es una forma de alquiler, en la cual se paga un canon fijo y donde el propietario quiere capturar, entre otras cosas, la renta. Una de las cosas que fue ocurriendo, eso después les puedo enviar algún trabajo que había hecho Marcela Romana hace como 10 años, ¿no? Estudiando la región pampeana y regiones extrapampeanas en Córdoba, por ejemplo, era que el arrendamiento, como tiene una relación directa, vamos a ver la próxima, pero está bueno para traerlo a colación. Vamos a ver que el arrendamiento renta. El arrendamiento no es más que la renta más las depreciaciones y las mejoras. Ahora, ¿qué ocurrió? En la región pampeana, con toda la explosión de la agricultura, con el cambio de los precios relativos, el paquete tecnológico de la soja, etcétera, que se da 2002 en adelante, ya venía, pero 2002 termina de explotar, aumentan dramáticamente los ingresos. ¿Sí? Estos ingresos que obtienen los capitalistas, ¿qué van a hacer con cierta premura los propietarios, los terratenientes? Grandes, chicos, medianos, no importa. Lo que van a hacer es tratar de capturar hasta donde puedan de esa renta extraordinaria. La renta la renta es un fenómeno económico que estamos analizando cómo se genera. Ahora, la apropiación es un motivo de disputa bastante fuerte. De hecho, para entender todos los procesos de conflicto que tuvimos en el agro, o gran parte de los que tuvimos en el agro pampeano o nacional los últimos 15 años, las retenciones, ¿se acuerdan la mesa de enlace, etcétera? Bueno, la causa explicativa está seguramente muy cerquita de acá, y no cómo se genera, sino quién se lo apropia de esto. Esa es otra arena de análisis, ¿no? Que está para lo que vamos a ver acá. Y ya empiezan a jugar otras variables, pero ya no es un modelo matemático puro. Ahora, 2002 aumenta la renta. Como el arrendamiento tiene que ver, tiene una relación directa con el valor de la renta, el propietario, ¿qué va a querer? Y va a aumentar esto. O sea, va a aumentar el valor del arrendamiento porque va a querer obtener la renta. Lo que terminó ocurriendo fue que los capitalistas en la zona núcleo de región pampeana se vieron con la disyuntiva. O pago alquileres súper altos o me voy, estas las tierras A, en tierras A, o me voy a tierra C, ¿sí? De productividad muy baja, pero en muchos casos donde yo las puedo comprar. Puedo convertirme en propietario. Era lo mismo, o más barato comprar en tierra C
que alquilar en tierras A. En tierras C de alta fragilidad ambiental y muchas veces, una gran cantidad de veces, con una situación dominial dudosa, media débil. Esto es que los títulos de propiedad no existían o eran muy flojos, donde había generalmente familias o comunidades enteras viviendo en el norte de Córdoba, Santiago del Estero, con situaciones dominiales diversas, con posesión veinteañal, con posesión con ánimo de dueño, usurcación, toda una cantidad de formas de tenencia de la tierra que no eran propiedad, pero ¿qué pasa? Era más barato acceder a eso y aún producir en zonas con muchos problemas de restricciones ambientales, zonas muy frágiles. Era mejor eso, o mejor, era más conveniente que alquilar. Entonces, lo que empezó a ocurrir es un fenómeno de migración de capitales extraagrarios, el dueño de una fábrica de gaseosas, abogados, grupo de empresas que hacen otra cosa, de energía, lo que fuera, empiezan a mirar con cariño el sector agropecuario. Ahora, acceder a las tierras A, pónganle pergamino, era muy costoso, y no comprándolas, alquilándolas, mientras que ir a las tierras C, le hace Córdoba, Santiago del Estero, era mucho más conveniente. Entonces ahí es donde se empieza a manifestar a escala masiva varios fenómenos. Uno es el proceso de desmonte, que ya venía de antes, pero se acelera. El proceso de pampeanización, donde se empieza a expandir la ganadería más intensiva, vacuna, y donde empiezan los procesos de desmonte y los procesos a nivel ambiental y los procesos de desalojo, donde entonces comunidades campesinas que estaban ahí, que tenían acceso a la tierra, comienzan a ser cercadas. Empieza a haber alambramientos y cercamientos, empieza a haber procesos de desalojo, violencia, etc. Entonces, todo eso que uno lo ve flotando en la superficie cual iceberg, esas manifestaciones no son más que los síntomas del proceso que, si uno va para atrás, es el de la renta. ¿Sí? Todo termina llevándonos, si tiramos esos piolines, a la renta, a los procesos económicos, macroeconómicos y microeconómicos que generan la renta, y la renta que la podemos analizar en dos grandes dimensiones, entonces. En la dimensión de la generación de la renta, que es lo que estamos trabajando ahora, y la otra, que es más picante si se quiere, que es la apropiación de la renta. Una no implica mecánicamente la otra. ¿Sí? Si se genera o no se genera y existe. Ahora, ¿cómo se la apropia y quién se apropiación? Apropiación. ¿Quién se la apropia? Se la apropian los propietarios, los capitalistas, es decir, los productores, productoras, el Estado, las empresas proveedoras de servicio, los fletes, las empresas acopiadoras o que exportan cereales. ¿Quién se lo apropia? Y se lo van a querer apropiar todos. ¿Quién le corresponde? Y bueno, no hay un manual de buen uso que diga, le corresponde al capitalista, le corresponde al Estado o le corresponde a los asalariados. Eso, desgraciadamente, la historia no está escrita y entonces es donde surgen las tensiones. De esto vamos a trabajar más, de esto un poco menos, pero cuando vean las manifestaciones de lo que se ve, recuerden que eso se debe en gran parte a Doña Renta. ¿Sí? El proceso de generación de la renta agraria, vinculada con la tierra principalmente. Bueno, más preguntas. Si no, más o menos estamos en una clase intensa en contenido. Escucho, leo. ¿Estamos? Buenísimo.
Bueno, acá estoy. Me preguntan si van mirando los ejercicios. Si quieren vayan mirando, pero todavía no van, les va a faltar alguna herramienta, entonces no se preocupen. Lo que vamos a hacer es, miren lo de lejos, los ejercicios, si nos sigan leyendo la teoría, yo les voy a mandar los videitos estos que están explicativos, son interesantes, algunos son bastante simpáticos, están buenos. Y el jueves nos volvemos a ver, vamos a terminar toda la cuestión esta teórica de las aplicaciones prácticas y vamos a ver si, yo creo que nos va a dar bien el tiempo para hacer algunos ejercicios, al menos ver cómo se plantean los ejercicios de arrendamiento. Bueno, a ver, son sencillos. Francisco, ¿Qué pasa? Para poder hacerlos bien, tienen que manejar bien todo lo que es costo de producción. Por eso empieza a ser ahí como la construcción de proceso de construcción de conocimiento que uno se empieza a articular con el otro. Manejando costos bien, estos ejercicios van a ser bastante pagos para todos. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. Que quizás que, bueno, no sé, quizás después lo tengo que leer bien, pero me quedé cuando hablamos de costos y habíamos hecho un Sí. ejercicio que habíamos llegado como a resultados donde la rentabilidad de la tierra arrendada era mayor que que la rentabilidad de una tierra propia, ¿no? Sí. Y acá, en este caso, como termina siendo lo contrario el proceso que estás explicando, ¿no? Como, bueno, te termina yendo porque te conviene generar una tierra propia que alquilarla en tierras En el privadas. caso de ese, claro, lo que pasó fue ahí que, bueno, está muy buena la pregunta. Lo que ocurrió fue así. Lo que vos planteas es, si uno analiza la rentabilidad con tierra propia o con tierra alquilada, arrendada, en ese ejercicio, este era superior, ¿no? Y este era un poquito menor. ¿Qué significaba eso? Pónganle que la tasa de ganancia media de la economía era del 10% y esto no da el 2%. Pónganle. Esto es para este ejercicio. Lo que terminó ocurriendo, esto pasó en Argentina, 2002 hasta el 2000 y pico, ¿sí? 2004, 2005, ponele, 4, hubo un proceso donde esto se dio de manera sistemática. ¿Qué terminaron haciendo entonces no en todas las zonas, en las zonas, núcleo, donde se podía y donde daban las condiciones de puja entre terratenientes y arrendatarios, de los que alquilaban? ¿Qué terminaron haciendo? Y terminaron ajustando los arrendamientos y empezaron a aumentar. Esto que vos estás comentando, exactamente, empezaron a ver, bueno, o sea, todos hacían los números, veían, tenían unas tasas de ganancias comunales, entonces los propietarios, y de vuelta, no es que hay ahí es donde aparece la cuestión esta importante, que es lo que me parece esto de la concepción de clase, donde es interesante pensar el capitalismo no como una unidad de pensamiento, sino a veces está bueno pensarlo como un fluido y que está compuesto como un fluido, como agua, por moléculas individuales. Eso compartimos con los neoclásicos. Hay moléculas individuales. O sea, las personas, los individuos, somos individuos. Ahora, hay, si se quiere, ciertas fuerzas de gravedad que hacen que los fluidos tiendan a moverse de un lado a otro. Esto es, todos. Los sectores de la misma clase van a tender a tener conductas similares. ¿Se acuerdan que Smith decía guiados por una mano invisible? Bueno, esa mano invisible, si quiere, es la fuerza de gravedad de clase que hace que todos tengamos conductas equivalentes o que todos hagamos una respuesta similar más o menos al mismo tiempo ante estímulos más o menos similares. Y que otra clase, por alguna razón, no va a responder a eso o no puede o responde de manera diferente. Ahí es donde empieza a surgir la cuestión de clase. ¿Y qué pasó acá? Los propietarios tuvieron una conducta claramente de clase, una vez que se pusieron de acuerdo todos juntos, porque no existe, eso es mercado de competencia perfecta, el de la tierra, en la región pampeana, y lo que terminó pasando es muchos propietarios, grandes, medianos, chicos, el rango de condiciones de discusión que tienen ellos para fijar precios, lo que terminaron haciendo es aumentando el valor de los alquileres en ese momento. Como fue aumentando el valor de los alquileres, aumentó mucho el arrendamiento. Entonces esto que habíamos visto antes, nada, se lo empezó a comer. Quedó al 10%. ¿Sí?
En algunos casos un poquito más, en algunos menos. ¿Y qué ocurre? Empieza a ocurrir otro fenómeno, este que vimos que empieza a haber una migración a regiones extrapampeanas. Esto se da igual al mismo momento, ¿no? Los que ven que esto aumenta dicen, bueno, me voy a otra zona. Pero además, ¿qué pasa si los precios caen o los rendimientos caen? Y muchas veces hay un desfasaje, entonces los arrendamientos no van a bajar muy rápidamente o no bajan. Con lo cual, ya empiezan a ver, con letra más chica, los capitalistas a ver si invierten o no invierten en las tierras que tienen arrendamientos altos. Entonces ya van a empezar a pasarse a las tierras B o a la C en muchos casos. O empezar a buscar estos arreglos particulares de compra. Lo que terminó pasando en Santiago del Estero en muchas zonas es que se compraban tierras que tienen un grado tal de fragilidad ambiental que se producía algún cereal, se desmontaba y se producía por 2, 3 años y después agarraba una época seca, se destruía esa tierra, empezaba una sucesión secundaria pésima y se abandonaba. O sea, y después no servía para nada, queda una sucesión combinal, un arbusto de porquería y nada, está, pero no importaba, ya no valía la pena, era más barato comprar eso de manera ilegal, en el peor de los casos, comprar eso, producirlo 2 años, después abandonarlo, que alquilar. Fíjense. El problema que tiene eso es que generó un proceso en muchas zonas de deterioro ambiental descomunal, ¿sí? Eh, Igual también es un espacio de discusiones, qué ocurre, qué no ocurre. Toda una arena de debate. ¿Más preguntas? ¿Escuchan? Si no, ya vamos terminando para el jueves. Bueno, chao todas, todos y nos vemos el jueves, si les parece.